Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto poderlos saludar esta tarde en vivo para continuar con nuestra clase. Mi esposa nos está ayudando a grabar y hemos invitado a la hermana Adela, a mi mamá, a que me apoye con esta clase. Si escuchamos la clase de Alejandro y su familia, hoy vamos a continuar con la siguiente. Entonces les invito a buscar su manual, a buscar su Biblia, a que busquen su libreta, porque vamos a estar apuntando, tomando notas, porque es una clase muy interesante la que tenemos hoy, y el título de nuestra clase es el pecado. Entonces, para empezar con qué es el pecado, yo le pregunto aquí a mi invitada, a la hermana Adela, ¿cuál es la definición de pecado, hermana? Bueno, la palabra pecado, en el concepto etimológico de esta palabra, no es una sola en la Biblia. Existen más de 20 palabras para definir lo que es pecado. Entre ellas, en el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, perversidad. Perversidad es pecado. A veces se utiliza la palabra maldad, que es pecado. Transgresión, deuda, iniquidad. En el Nuevo Testamento, la más conocida es Primera Carta de Juan, versículo 4, que dice que pecado es transgredir la ley, que significa sin freno. También es desobediencia. La raíz de esta palabra es Dios traza un límite al otro lado. Eso también se considera pecado. Entonces, también, ¿sí? Entonces, ahora que nosotros estamos teniendo para pecado, estamos acostumbrados a que nos dicen, es que pecado es desobedecer la ley de Dios, pero no solo es desobedecer, No. Muchas cosas más son pecado, ¿cierto? Sí. Pero a todas estas palabras que son pecado, la Biblia ocupa dos términos más, ¿cierto? En el Nuevo y el Antiguo Testamento, que podemos decir que engloban o como que se repiten estas dos palabras para eso. ¿Cuáles son estos? Las palabras que más se repiten, la más frecuente en el Antiguo Testamento es la palabra jata, que significa fallar al blanco. ¿Cómo se escribe para mis hermanos que están tomando nota? O errar. Es K-H-A-T-A, jata, que significa fallar o errar al blanco. Esta es una palabra, y en Nuevo Testamento es hamartía, que también significa errar, fallar. Esta palabra no era de uso religioso, era de uso militar, uso común, y significa fallar al blanco. Se utiliza, por ejemplo, los arqueros. Los arqueros ponían, allá está el blanco, cuando ellos tiraban y fallaban, les decían kata, es decir, fallaste. Error, decían error. Había arqueros muy buenos, había lanzadores de jabalina, y había tan buenos, decían en Israel, en el Antiguo Testamento, que podían darle a un cabello de una persona. Eran totalmente buenos, es decir, no fallaban. Era el blanco perfecto. Entonces, bien. Pecado podemos decir que la acepción más común, más frecuente es fallar en el blanco, errar. ¿Qué significa esto? Que cuando desobedecemos, cuando nosotros hacemos las cosas que no están bien, estamos fallando. Estamos fallando al propósito por el cual estamos aquí. Hay un propósito, Dios tiene un propósito, pero al no hacer o cumplir ese propósito, viene esa palabra, fallaste. ¿Y cuál es el propósito? Cuando nosotros vemos el pasaje de cómo entró el pecado, si ustedes están leyendo en casa, el propósito de Adán y Eva, ¿cuál era? ¿Para qué estaban en el jardín del Edén? Ellos fueron hechos, recordemos que la Biblia dice que ellos tenían que cuidar el jardín del Edén, tenían que trabajar. A veces se piensa como que nada más estaban así, pero no, ellos tenían que trabajar en el jardín del Edén, y el propósito era tener una comunicación con su creador. Y entonces aquí llega esta parte, hermanos. ¿En qué consiste el pecado de Adán y Eva?
Si nosotros nos ponemos a pensar lo que a veces dice, por ejemplo, los ateos, lo que decía este filósofo Friedrich Nietzsche, Nietzsche decía, ¿por qué Dios va a castigar a toda la humanidad porque dos personas se comieron una manzana? Que bueno, sabemos que no era una manzana, ¿verdad? Era un fruto. Pero no se han puesto a pensar en qué consistió este pecado. Y aquí entra la pregunta, ¿realmente fue pecado lo que hicieron Adán y Eva? Porque si leemos el pasaje en Génesis 3, ¿se menciona la palabra pecado o no se menciona? No. No. ¿Hasta cuándo se menciona la palabra pecado? La palabra pecado, bueno, en Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, no se menciona en las escrituras esa palabra. La primera vez que se menciona es en Génesis capítulo 4, versículo 7, cuando Caín está en esa lucha, cuando Caín siente aquella envidia, aquella maldad, aquel primer pensamiento de maldad y quiere ya matar a su hermano. Todavía no hay ningún homicidio, pero en Génesis capítulo 4, versículo 7, Dios le habla a él. Nos fijamos que no le habla, nosotros diríamos, ¿por qué no le habló a Abel? Ten cuidado con tu hermano porque quiere matarte, vete. No, le habla a Caín, aquel que tiene el mal pensamiento, y le dice, si haces bien no serás enaltecido, pero si haces mal, la palabra está ahí, catá. Si haces mal, catá, es decir, estás fallando al propósito. Catá está a la puerta, está al acecho, dice ahí. Cuando dice está a la puerta, está al acecho. Y su concupiscencia, es decir, te codicia, quiere que tú hagas eso. Va contra ti, dice el original. Catá va contra ti, quieres que falle, pero tú puedes dominarlo. Es el momento exacto en que él va a tomar la decisión de obedecer a Dios y amar a su hermano y ayudarlo, o dejarse llevar por el fallo. Va a errar al blanco. El propósito es, ama a tu hermano, ayúdalo, no hay ningún homicidio en la tierra, pero él en ese momento va a decidir y Dios le habla. Entonces, si ustedes lo piensan, para que haya pecado como tal, como decía la hermana, el pecado es una decisión. El pecado no es inconsciente, ¿o sí? No. Una persona para pecar tiene que decidir pecar. Por eso le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. ¿Qué significa que está a la puerta? Significa que la probabilidad o la posibilidad de que nosotros hagamos las cosas mal no depende de un subconsciente, depende de nosotros. El pecar es una decisión. Por ejemplo, si yo tengo una mala intención en mi corazón, yo tengo una conciencia que me dice no lo hagas, pero esa mala intención está hablando allí también. Sí. Y la mala intención está diciendo, hazlo, hazlo, hazlo. ¿De quién depende que ese pecado se manifieste? De mí, porque yo soy el que decide. Entonces, es lo mismo, hermanos, que enfrentamos todos los días. El pecado está a la puerta de nosotros todos los días. Todos los días ustedes y yo decidimos si lo que vamos a hacer está bien o mal. Nadie nos obliga, ¿o sí? No. Nadie nos obliga. Decidimos. Podemos decir, ay, es que el diablo me puso el pie, el diablo me tentó. Sí, pero el que va a caer en la tentación eres tú. El diablo no nos toca. ¿O sí nos toca? No, no puede tocar. Exacto, él presenta el pecado y ya está allí. Entonces, por eso les decía, cuando el enemigo, cuando la serpiente, ¿cuál es el arma del enemigo? El enemigo tiene muchas armas, muchísimas armas, pero sus principales armas básicamente son dos. El engaño, en primer lugar, y el miedo. El miedo, el temor y el engaño son las armas de Satanás. ¿Cuál es el arma que emplea contra Eva? El engaño. ¿Qué le dijo a Eva? Si comes de este fruto, ¿vas a qué? Vas a ser como Dios. ¿Cómo iba a ser como Dios? Omnipotente, todopoderoso, saber todo. Ese es un engaño. Y le dijo, Dios le había dicho, el día que comas ciertamente morirás. Pero aquí el engaño fue, no morirás. Come y no morirás.
Y a veces nosotros criticamos, yo por ejemplo he escuchado muchos sermones de predicadores cristianos, de católicos, de mormones, de muchos otros, que dicen, es que la mujer decidió y por culpa de la mujer, se decía en la Edad Media. Pero si ustedes lo piensan, a ver hermana, cuando estaban en el jardín del Edén, ¿Adán y Eva tenían conciencia? Eran inocentes, es el estado de inocencia. Eran inocentes, eran como un niño, ¿cierto? Ellos ni siquiera sabían que era morir, no sabían. Ni siquiera sabían que estaban desnudos. Entonces, ¿el pecado de Eva fue un pecado premeditado como el de Caín? No, ella decidió aceptar el engaño. Pero no fue como Caín. Caín sí dijo, ay, ya vi que a Dios le gusta la ofrenda de mi hermana Abel, ya vi. E incluso la Biblia nos menciona que Caín lo premeditó. Si ustedes leen en casa, dice que Caín dijo, hermano, vamos a caminar hacia allá, vamos al campo, vamos a lo solo, porque ella traía la idea del pecado. Pero Eva no, porque eran inocentes. Eran inocentes. Caín era totalmente consciente. Y dice aquí que se enojó, se ensañó, hasta en su semblante se veía, porque Caín deseaba ser aceptado sin dar lo excelente. Él deseaba ser aceptado sin tener fe y ser aceptado aun cuando hacía lo malo y no se arrepentía. Exacto. Y entonces, pero ¿por qué entonces Caín sí mereció ese castigo? Pero ¿por qué Eva, que era inocente como una niña, sí merecía ese castigo? Bueno, si ustedes lo piensan, en nuestra constitución política, si usted tiene una constitución en casa, puede verlo, dice que se considera, ¿cómo podemos decirlo? Se considera pena o delito saberlo. Por ejemplo, hay personas que se escudan diciendo, yo no sabía que es una reserva, no sé, ecológica. Corté los árboles porque no sabía. No me puedes meter a la cárcel. La Constitución dice, aunque tú no sepas, el hecho de transgredir la ley amerita el castigo. Es como, no sé, es como yo con mi bebé, con Dafne. Cuando Dafne se echa cosas a la boca y quiere morder, ella no sabe que está mal todavía, porque es inocente. Pero si ella agarra algo del suelo sucio y se le echa a la boca, ¿yo tengo que dejarla solo porque es inocente? ¿Qué tengo que hacer para que ya no lo vuelva a hacer? Corregirla. ¿Qué tenía que hacer Dios para que la paga del pecado es muerte? Aquí, aunque ellos eran inocentes, pecaron. Y aquí hay algo bien curioso que vamos a agregar. Fíjense, hermanos, en este libro que se llama, Tesoros y Relatos de la Torá, es un libro que nos habla acerca de las tradiciones judías, lo que enseñan los rabinos. Fíjense, vamos a ver dos cosas. La primera, ¿por qué el enemigo tentó a la mujer? ¿Qué ganaba la serpiente con que Eva fuera la primera en comer y no Adán? A final de cuentas, los dos estaban en el mismo nivel de inocencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿pero por qué? ¿Qué enseñan los rabinos? ¿Por qué la mujer? Ellos dicen, se cree que porque como de ella vendría, de la descendencia de ella, vendría el Mesías, el que aplastaría la cabeza del enemigo, él fue con ella. También porque la mujer es muy débil al oír. Al oír las cosas se deja llevar por la imaginación, se piensa. Entonces ella va directamente con él, porque de ahí venía el Mesías. Eso dicen los rabinos. Sí, porque los hombres no nos embarazamos, ¿cierto? Ajá, son las mujeres. Entonces cuando Eva prueba, Eva ya tenía que, cuando mordió el fruto. Ya su entendimiento, o sea, sabrás ya. Ya tenía conciencia. Entonces cuando Eva le ofrece la fruta a Adán, Eva ya sabía lo que hacía. Adán todavía no, pero Eva sí. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? Bueno, no es que esté en la Biblia, pero les digo, en este libro, hermanos, lo que creen los judíos dicen, ellos creen eso, la tradición, esa es la palabra, la tradición, que Eva, cuando abrió los ojos, supo, ya hice mal. Porque acuérdense que para que haya pecado, debe haber conciencia. Eva dijo, ya hice mal, ahora yo me voy a morir. Y Adán, que se quedó aquí, va a vivir para siempre. ¿Cómo voy a vivir sin Adán? No puedo. Y eran los únicos. Y dijo Eva, Dios le va a hacer otra mujer cuando yo me muera. Entonces dicen los judíos que Eva le ofreció a Adán y le dijo,
pues por favor, porque yo te quiero. Y Adán mordió por estar con él. Pero bueno, esa es una tradición. Cuando pasa el pecado al mundo, pero ¿por qué entra el pecado por allí, hermanos? Porque como veíamos, el pecado es una decisión. Usted y yo decidimos lo que está bien y lo que está mal. A partir de allí tenemos conciencia. Pero ¿qué va a pasar? Cuando pasan las generaciones, el Señor dejó sus mandamientos. Sí. ¿Aproximadamente cuántos mandamientos hay en Génesis, Éxodo, Levítico, Números? Los fariseos en el tiempo del Señor tenían 613 mandamientos, incluyendo Éxodo 20, los 10 mandamientos. Además, añadieron muchos otros mandamientos. O sea, pero decían, si puedes guardar dos tan solo, se te cuenta como que obedeciste toda la ley. ¿Cuáles creen que eligieron? Los favoritos de Pues ellos. porque los fariseos decían, a ver, de 600 y tantos, o de los 10 mandamientos nada más, pues no todos van a poder. Elige 2 y Dios te lo va a tomar como justicia. ¿Cuáles eligieron? Pues eligieron, no matarás, no mato a nadie, y es como si cumplieras toda la ley, y no adulterarás. O sea, esos eran sus favoritos. No voy a matar en toda mi vida y no voy a adulterar. Y con eso ya no tengo pecado. ¿Pero qué les dijo Jesús? Pero el Señor les dijo en Mateo capítulo 5, versículo 21, porque era una manera de justificarse ellos. Entonces les dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo, cualquiera que se enoje, cuando dice enoje es, una traducción dice, que se enoje locamente, airadamente. Cualquiera que se enoje contra su hermano es como si lo matara, se le cuenta como homicidio. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, y él les dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Se vienen abajo los únicos 2 mandamientos que ellos elegían, y entonces tenían que reconocer que había pecado en ellos y que estaban fallando. Que estaban fallando. Sí, porque podemos ocultarnos detrás de una máscara y decir, yo no voy a matar a nadie nunca. Ajá. Sí, pero si en el fondo de tu corazón estás enojándote, estás maquinando, el pecado es el hecho de maquinar. Podemos ocultar el pecado, pero el hecho de maquinarlo aquí, ya estamos pecando, aunque no lo digamos en la mente. No ese es el propósito por el que fuimos creados. Exactamente. Entonces, pero cuando entra el pecado, ya para ir cerrando, hermanos, vamos a terminar. Cuando entra el pecado, fíjense, el hombre ya pecó siendo inocente, pero tenía que haber un castigo. Y fíjense me gustó lo que escriben los rabinos, los maestros judíos, y me gustó mucho para compartírselos porque tiene que ver con la clase, fíjense. Dicen ellos, cuando Adán y Eva escucharon la voz del Altísimo que paseaba por el jardín del Edén, avergonzados se escondieron en los árboles, ¿se acuerdan? Y el Señor les preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché tu voz y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Ya estamos hablando de un nivel de conciencia. ¿Qué significa esto, hermanos? Un niño pequeño no puede pecar. Cuando éramos niños nos enseñaban en la escuela dominical, cuando sea la segunda venida, todos los niños se van a ir. Yo decía, bueno, me voy a ir, que ya venga el Señor. Pero cuando pasé a los intermedios, nos dijeron, no, ustedes ya se quedan, se hacen mal. Y los intermedios decíamos, híjoles. ¿Por qué los intermedios ya nos quedamos? Porque ya hay conciencia. ¿Qué le dijo? ¿Por qué Dios le preguntó esto? Si ustedes se fijan, hermanos, Dios nunca le dice, oye Adán, ¿por qué pecaste? No ocupa esa palabra. Le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué esperaba Dios que contestara Adán? ¿Sabes qué? Me arrepiento. Discúlpame, pero ¿qué contestó Adán en vez de decir? Dijo, la mujer que sí. me... La mujer como diciendo, Señor, mientras no había mujer, yo estaba bien, pero me diste una mujer y mira lo que hizo. Y fíjense lo que dicen ellos. Dios notó que el hombre no se arrepentía de sus actos, sino que echaba la culpa a su mujer. Y le preguntó a la mujer, ¿pero qué hiciste? Pues Dios deseaba que tomara conciencia de sus actos y pidiera perdón. Pero Eva no reaccionó. Y en cambio, ¿qué hizo Eva? Le echó la culpa a la Culpó a la serpiente. Es como si dijese, ¿para qué haces animales tan astutos? Me engañó.
O sea, nunca dijo, me arrepiento, sí, yo pequé. Exacto. Y dice aquí, de la misma manera en que el hombre no asumió la responsabilidad por sus actos. Fíjense esa palabra, hermanos. Asumir la responsabilidad de sus actos. El pecado es un acto. El pecado es una acción. Nos enseñan que el pecado es algo negro, sucio, feo, y sí. Pero el pecado es una acción. Y el hombre y la mujer no asumieron, y fíjense, y entonces estuvo triste. Si hubiesen admitido su error, él los hubiera perdonado. Mas como ellos no lo dijeron, contestó. ¿Y qué contesta el Altísimo? Ya lo sabemos. La mujer dará luz con dolor, el hombre trabajará con el sudor de su frente, la tierra producirá espinos. Dios de que reconocieran su pecado, Sí. pero no lo hicieron. No. ¿Por qué? Y ya para terminar, ¿por qué cree, hermana, con esta pregunta para ir cerrando, ¿por qué las personas nos cuesta trabajo admitir? Bueno, tuvimos un pequeño problema. Los fariseos buscaban justificarse. Y con esto cerramos, hermanos. Fíjense, dice aquí, y a pesar de todo, el Eterno se comportó con benevolencia y no los castigó de inmediato. Primero conversó con ellos a fin de dejar una puerta abierta. ¿Y sabe cómo se llama esa puerta abierta? ¿Cómo se llama? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Hay una sola solución contra el pecado: el arrepentimiento. Pero ese es el siguiente tema y es la siguiente lección.